Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Vamos a dar inicio entonces al segundo día del Seminario Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. Y este día está dedicado a la memoria y a la democracia. Se titula Hacia la democracia radical. Vamos a tener a tres ponentes que tienen una implicación en todos estos procesos. Dos de ellos en el ámbito de Ecuador y otro, como es el caso de Manuel Gándara, que ha estado trabajando en la Comisión de Amnistía en Brasil y ahora en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Mercosur. Sin más, no me demoro y te cedo la palabra. Si por favor le ponéis para la presentación. Muchas gracias, Vicente. Bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias por el interés en esta temática que es tan importante. Bueno, mi presentación lo que procurará hacer es obviamente evidenciar la política de amnesia, si es que se quiere, que ha habido en el país hasta recientemente, y los esfuerzos que se hacen y formas que hemos ido construyendo, digamos, improvisando a lo largo del camino para poder llegar a una verdadera historia, a la historia real de lo que ha pasado, ¿no? Comienzo con un texto de Carlos Martín Beristain. Carlos Martín es el jefe del equipo de investigadores ahorita que investiga la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el grupo independiente de investigadores. Él también trabajó aquí en la Comisión de la Verdad y conoce bastante el proceso ecuatoriano. Dice él en un libro que escribió justamente sobre el mural del maestro Pavel Lewes, dice: el valor de la memoria es construir un marco social para las experiencias individuales y colectivas que permita poco a poco dejar atrás esos hechos. La fórmula del olvido como una forma de afrontar esas fracturas sin leer la historia y sin aprender de lo vivido es coherente con quienes quieren seguir manteniendo su poder, pero no permite sanear ni limpiar las heridas de una sociedad. Además, conlleva frecuentemente una distorsión de la memoria por parte de los perpetradores, atribuyendo la responsabilidad a las víctimas o a las circunstancias e imponiendo una realidad acorde a sus intereses. Los elementos que vemos acá, especialmente, digamos, la segunda parte del párrafo, vamos a ver cómo se traducen en el Ecuador. Las imágenes, debía haber dicho esto al principio, las imágenes utilizadas en esta corta presentación son igual los dibujos preparativos o extractos del mural pintado por Pavel Lewes, referente al tema, ¿no? Durante la política de amnesia nos decían que en el Ecuador lo que había existido era paz, siempre paz. Éramos una isla de paz, mientras en el resto del continente había dictaduras, básicamente de todos los países. En el Ecuador, en efecto, nuestra dictadura se le conoce como dicta blanda. No hubo las grandes violaciones de derechos humanos que escuchamos en el Cono Sur, las que escuchamos en Centroamérica. Parecería que aquí no sucedió nada. Mientras, como hablábamos, ¿no? Imagen del mural, mientras en todo el continente el cóndor decapitado, el sello de la CIA encima nuestro, con Pinochet, con Videla, con Geisel, con Banzer, con algunos miembros inclusive de la curia metidos en este tema, organizando una represión estatal. En el Ecuador esto aparentemente no sucedía. En estos días recientemente, en los que ustedes habrán visto por medios de comunicación, se ha puesto muy de moda, digamos, el tema de lesa humanidad por la incursión de los militares en la audiencia que nos instaló el 9 de noviembre pasado. En las diferentes entrevistas que han dado han llegado inclusive a negar que fuimos parte del Plan Cóndor. No somos parte del Plan Cóndor. No importa que haya documentos que hayamos nosotros encontrado
ya en la Fiscalía. Documentos como este, en la esquina superior se ve, tal vez no se ve tan claramente, pero sí. El sello de la CIA es un documento de la CIA y es un documento oficial que relata cómo a partir de mediados de enero del 78 el Ecuador forma parte del Plan Cóndor. Forma parte del Plan Cóndor, dice exactamente qué ramas de las Fuerzas Armadas se encarga de qué hace el Comando Conjunto, inclusive en el segundo documento el código con el que se le conoce al Ecuador dentro del Plan Cóndor es Cóndor 7, como un esfuerzo de recuperar, contraponer, ¿no?, lo que nos están diciendo que no ha sucedido y que esto ha sido una isla de paz versus lo que realmente ha sucedido. Otra de las vertientes de la política de amnesia que nos han intentado imponer es decir que en el Ecuador no hubo crímenes de lesa humanidad. Si bien reconocen que puede haber, ni siquiera dan por sentado, pero puede haber habido algún acto de tortura, alguna ejecución extrajudicial, persecución de repente a alguna persona, aparentemente estos fueron actos esporádicos, extralimitaciones, digamos, de miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas, extralimitaciones de ciertas autoridades civiles, no mantienen ningún tipo de línea de conducta detrás y por ende no podemos hablar de lesa humanidad. Veamos, es que esto es cierto. Entre el 84 y el 88, durante el régimen, entre comillas, democráticamente electo de León Febres Cordero, vemos que existen 310 víctimas denunciadas por el informe de la Comisión de la Verdad. Estas 310 víctimas constituyen el 68.2% de todas las víctimas que acudieron a la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad investigó del 84 al 2008. En 24 años, el 68% de las víctimas dentro de esos 24 años ocurren en el Febres Corderato. Igualmente, los casos, de 136 casos denunciados por la Comisión de la Verdad, 65 corresponden a la época del Febres Corderato, entre el 84 y el 88. Como para empezar a poner en tela de dudas si es que estos realmente fueron extralimitaciones sin control, digamos, de algunos miembros de agentes del Estado. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? El crimen de lesa humanidad tiene más elementos, pero tiene dos elementos que son centrales y que lo distinguen frente a los otros delitos. Uno es que sea un ataque sistemático. Cuando hablo de un ataque sistemático, hablo de que las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución a la población civil, la violencia sexual, la desaparición forzada, todo este tipo de aberraciones se condujeron de una manera metódica, planificada. En esta planificación estuvieron altas autoridades, tanto militares, policiales como gubernamentales. Había un procedimiento que seguir, no era más o menos vayan y combatan la subversión, nos quieren decir, y que de repente en ese contexto algunos agentes estatales abusaron de sus poderes. Podemos ver que el sistema de la tortura, del ataque a la población civil, llegó inclusive a los planes de defensa internos. En estos días hemos escuchado, ¿y qué Estado no tiene plan de defensa interno? Y estamos de acuerdo, todo Estado debe tener un plan de defensa, el actual también. Ahora, que en el plan de defensa diga cuestiones como las que están aquí remarcadas, autorizando, por ejemplo, a miembros de las Fuerzas Armadas a detener, pese a que la Constitución haya dicho lo contrario en esa época, o que reconozcan en el documento que está en la esquina superior de ahí arriba, que después de ponerlos en total incomunicación, que ya es inconstitucional, pasarán a ser puestos a órdenes de la autoridad competente, están reconociendo que ellos no son la autoridad competente, con acápites como el acápite C, que dice: los extranjeros capturados contra los que, existiendo sospechas subversivas, no se les pueda encontrar pruebas, igual van a ser deportados. O sea, hasta ahí
estuvo bien la presunción de inocencia, si es que se presume que están en algo subversivo, así no se pueda comprobar, igual van a ser deportados. Como se puede ver, estos documentos eran secretísimos, tuvimos que allanar dependencias de la policía y de los militares para poder incautarlos. Hemos incautado más de 600.000 documentos. Estas incomunicaciones, este ataque sistemático, tenía ciertos elementos como, por ejemplo, también encerrar a las víctimas en lo que conocemos como infiernillos, unos retenes, unas jaulas, no sé ni siquiera qué palabra utilizar, inhumanos, degradantes, construidos exactamente como decían en la Escuela de las Américas que se tienen que construir estos retenes. Medidas, altura, ancho, inclusive el material de la puerta para que cuando se cierre y el sonido que cause ese metal, estaba ya previsto la cicatriz que deja eso en la mente de la víctima. En esta representación podemos ver estos espacios reducidos a los que estaban sometidas las víctimas. Obviamente estos espacios reducidos eran en instalaciones militares o en instalaciones policiales. Para construir estas instalaciones, estos retenes, se tuvo obviamente que financiar con recursos públicos. Había también grupos paralegales, como en otros grupos ha habido grupos de la muerte. Aquí tenemos el tristemente célebre y 1000 veces negado SIC-10 de la Policía Nacional. Le podemos escuchar al general Vaca, que fue el comandante del SIC-10, ahora él está prófugo de la justicia ecuatoriana, observado por la justicia norteamericana con un grillete en su tobillo, pero cuando estaba aquí y en libertad decía esto, si es que oyen, pero no oyen. El SIC-10. En todo caso, era, a ver. El SIC-10 no viene a ser sino una sigla que puede identificar en un momento determinado a un patrullero como está identificado en la central de radio patrulla, o puede ser identificado en un momento determinado por un equipo de trabajo, puede ser, pero nunca, jamás ha existido en la Policía Nacional orgánicamente una unidad como SIC-10. Es decir, el SIC-10 que todos conocemos y todos tememos y todos temimos, era como una patrulla, aparentemente. SIC-7, SIC-8, SIC-9, SIC-11, y era una patrulla más. Una patrulla que tenía documentos específicos con su membrete, que tenía más de 40 oficiales con nombres y apellidos que hemos podido igual allanar dependencias policiales y recuperar esto para poder contestar a esta política de amnesia que nos dicen que no ha existido, que no ha habido esta persecución, que no ha habido este sistema. La otra pata, digamos, que puede tener un crimen de lesa humanidad, en cambio, es el que sea el ataque generalizado. Si es que un elemento es el cualitativo, es decir, la calidad del ataque, que haya sido metódico, que haya sido planificado, organizado, el otro es que el cuantitativo, el generalizado. Entraban en este espectro niños, gente que no tenía nada que ver con ningún tema político, como los hermanos Restrepo, también fueron perseguidos y violados en sus derechos estudiantes, profesores, homosexuales, artistas, prostitutas, dirigentes políticos, miembros militantes de organizaciones políticas, miembros de izquierda, inclusive un diputado. Haciendo un breve conteo, sin llegar a mayor profundidad, entre octubre del 85 y octubre del 86, podemos ver que existen víctimas casi cada mes, una multiplicidad de víctimas en diferentes puntos del país.
Y además las víctimas son tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. En resumen, en estos 12 meses existen 76 víctimas, solo de tortura, violencia sexual, desaparición y ejecución. No estamos contando con arrestos arbitrarios, no estamos contando con los allanamientos que se les hizo a las familias de las personas que estaban persiguiendo. Solo de estos tipos penales que ven en pantalla hay 76 víctimas en 12 meses en 6 diferentes provincias del país. Veíamos en la cita inicial de Carlos Martín Beristain que decía que quienes no quieren recordar quieren también acomodar la realidad acorde a los intereses que tienen. Esa realidad que querían poner era, por ejemplo, que Alfaro Vive Carajo era una fuerza temible. Estábamos a un paso básicamente de estar en mismas condiciones que llegaron a estar países hermanos como Perú, como Colombia, y por eso se justificaba obviamente la represión estatal y el aparato de terror que se organizó desde el Estado. Siempre, la imagen que ven arriba era el ofrecimiento, como en el viejo oeste, de 5 millones de sucres por cualquiera de las 5 personas que ven ahí. De las 5 personas que ven ahí, 3 fueron ejecutadas posteriormente, Arturo Jarrín, Fausto Basantes y Ahmed Vázquez. La una es completamente inocente y la otra persona fue torturada y detenida. Y muy frecuentemente, además, la realidad acomodada a sus intereses siempre iba más o menos en los términos de lo que se ve en la frase de abajo. Estaban patrullando por ahí, coincidencialmente, se toparon con una de las personas peligrosísimas, enemigos internos del Estado, fueron recibidos a tiros y en cumplimiento de su deber repelieron esos tiros y lastimosamente, muy frecuentemente, salen muertos de ahí las personas, como podemos ver en las cifras. Ejemplos puntuales de esto, por ejemplo, el caso de Arturo Jarrín, que vamos a estar judicializando a inicios del año que viene. Arturo Jarrín, para los que no conozcan, era el líder de Alfaro Vive Carajo, perseguido, torturado en varias ocasiones, su familia, sus hermanos también. La historia oficial es que él estaba caminando por Carcelén la noche del 26 de octubre del 86, una patrulla policial lo reconoce en el parque de Carcelén, se reconocen mutuamente. Arturo Jarrín les empieza a disparar, ellos empiezan a responder y lastimosamente Arturo Jarrín cae abatido en el enfrentamiento armado. Lo presentan así a Arturo Jarrín en la morgue. Como lo ven, está nítido, no hay ni una huella de sangre en su ropa, está vuelto a vestir. Parece que ha salido aquí directamente de la casa, ¿no? Manipulando así la evidencia y acomodando desde ese entonces ya la realidad de acuerdo a sus intereses. En la investigación le pedimos a la persona que recibió el cadáver de Arturo Jarrín que dibujara qué es lo que vio. Esto es lo que vio. No se diferencia bien en este dibujo lo que es entrada de proyectil, corte, quemadura o resmelladura, pero esta imagen es dramáticamente opuesta a esta. Igual el caso de Juan Carlos Acosta, quizás lo conocen más como el caso del secuestro de Naim Isaías. Secuestrado Naim Isaías en agosto del 85, se desplegó un operativo enorme para liberarlo, entre comillas, en este enfrentamiento armado. Nuevamente, de manera poco sorpresiva, murieron todos, pero también murió el banquero, Naim Isaías. Las imágenes que hemos ido recabando dejan poca evidencia realmente de un enfrentamiento armado. Quizás en esta imagen no se ve bien, pero algunas dejan sospechar inclusive que están atados hasta con esposas las víctimas. Y de un informe de inteligencia militar encontramos este extracto
con la última oración y con la corrección a mano, que ya es, yo no tengo ni palabras, es espeluznante, ¿no? El banquero y 7 de los miembros de los grupos subversivos fueron eliminados. Eso está escrito a máquina por el cabo o qué sé yo que escribió esto. El que supervisa, tacha y pone a lápiz fallecieron en el intento de rescate. Frente a todo esto, frente a toda esta violencia que viene obviamente desde los 70s, metidos en el Plan Cóndor, con la época del Febres Corderato, con el tormento generalizado a hombres y mujeres, se puede aplicar lo que vuelve a decir Carlos Martín Beristain, ¿no? En este proceso pide palabra a la memoria, para asumir el pasado como fuerza que nos impulse hacia un futuro que queremos. El reconocimiento del daño y de la dignidad de las víctimas sobrevivientes debe ser público. La tortura y política de violaciones de derechos humanos tienen un efecto colectivo y pervierten el tejido social porque prescriben el silencio. Las víctimas se ven sometidas así no solo a la impunidad, sino al ostracismo social. Y una sociedad que vive de espaldas a esta realidad pierde también la calidad de sus relaciones humanas, del apoyo mutuo o de una ciudadanía solidaria y por tanto del sustento de su democracia. Si bien esta política de amnesia es la que nos han querido implantar, lo que nos han querido vender y lo que han querido que las nuevas generaciones tomen como cierto, nosotros sabemos en el Ecuador que por un lado esto no es así y por otro lado en América Latina entera pasó lo mismo. Aprendemos de experiencias de las madres de la Plaza de Mayo, aprendemos de las experiencias de luchadoras como Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel. Se traslada acá esta misma lucha y tenemos nosotros también nuestros propios íconos. Las personas que no han dejado olvidar que se cometieron estas violaciones como Luz Helena Arizmendi, como don Pedro Restrepo, como las personas que exigen justicia por las violaciones contra Alfaro Vive Carajo. Las Dolores, que no estamos hablando de lesa humanidad ahí y de otro tiempo, pero son otro ícono también de la resistencia, si es que se acordarán también ahí dijo la policía que fue un enfrentamiento armado y se tuvo que comprobar que las 8 personas fueron ejecutadas boca abajo contra el suelo. Eti Gilesum era una chica, una señora judía que murió en un campo de concentración. Se descubrieron sus escritos y ella decía: a los humanos nos faltan órganos para procesar el desconcierto, no solo sirve el entendimiento, hay que olvidar solo lo justo, no dejar de sentir, no dejar de pensar, no escudarse en el olvido, no, solo lo justo, olvidar solo lo que no se puede asimilar. Desde lo jurídico también estamos intentando hacer esto desde la Fiscalía General del Estado. Cada vez que intentamos procesar uno de estos casos, una de estas violaciones, tenemos que enfrentar esta historia que nosotros podemos ya sustentar con documentos, con versiones, con reconstrucción de los hechos, con diferentes diligencias, frente a la historia posicionada ya durante décadas en los medios de comunicación. Y esto es lo que hemos vivido ahorita muy recientemente, lo deben tener ustedes fresco en la memoria por la incursión de los militares. Básicamente es esto lo que les quería decir. Me quedo con muchas cosas en la cabeza, pero sé que ya se me ha acabado el tiempo, entonces les agradezco nomás. Muchas gracias. Paso la palabra, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, primero, no me considero víctima, ni quiero considerarme víctima. Creo que nunca nos quisimos considerar víctimas ni héroes. Sin embargo, tenemos claro que cosas que sucedieron no pueden quedar en la impunidad. Primero tienen que ser conocidas de a de veras, tienen que ser conocidas, y luego delitos que incluso en el tema de los juicios de lesa humanidad nunca se han negado que existieron. O sea, porque la defensa que hacen los acusados no es negando los delitos, sino justificándolos o dándoles
que no sean de lesa humanidad, sino delitos comunes para que prescriban, es decir, no se han negado esos delitos. Entonces, que eso no quede en la impunidad, porque si queremos que nuestro país, que nuestra sociedad, que nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros campos, nuestra región conviva en paz, eso no debe quedar impune. Es una cuestión preventiva. Yo les quería contar rápidamente, voy a hablar rápido, les quería contar rápidamente que hace 4 años que empezamos a hacer la película sobre el Faro Vive Carajo, que todos van a ir a ver al cine en enero. Nos encontramos con una serie de realidades. A ver, teníamos un conocimiento previo de los hechos, digamos, ¿no es cierto? Pero nuestro planteamiento siempre fue indagar más allá de los hechos y de la reflexión política, histórica, respecto a lo que se hizo en ese momento histórico, de indagar en lo más profundo, o sea, de indagar en los sentimientos, en las emociones, incluso en las sensaciones de ese periodo tan intenso de la historia del país, y que luego fue tergiversado, totalmente tergiversado u ocultado para las nuevas generaciones. De ese proceso de indagación, creo que la conclusión más importante es que nos encontramos con seres humanos como cualquiera de ustedes, asistentes, que asumieron un compromiso y que lo llevaron con consecuencia personal, sin importar, la redundancia, las consecuencias que les podían sobrevenir. Eso más allá de lo jurídico o de la explicación histórico-política racional, creo que nos hizo aprender muchas cosas respecto a la humanidad de los seres, de qué somos capaces y de cuáles pueden ser las consecuencias cuando no existe una voluntad general de la sociedad de avanzar. Cuando el poder, un poder que además está muy claro cuál era, te enfrenta con desmedida fuerza. Yo creo que en cualquier caso, en eventos como este, con la película y con muchas otras cosas que se han ido haciendo y que ha ido haciendo gente a la que le importa el tema, hablando en términos militares, se ha ganado una batalla, que es la batalla de socializar una verdad histórica, o por lo menos un punto de vista de una verdad histórica, un punto de vista que había sido ocultado, tergiversado. Eso es muy importante. Sin embargo, es muy importante, y yo reconozco el trabajo de la Comisión de la Verdad, de Fidel, y el empeño que le pongan, es importante la judicialización, puesto que con la judicialización se puede intentar que no exista la impunidad, que la impunidad no es un problema para mí personalmente no es un problema en este momento, es un problema para el futuro. O sea, si este tipo de delitos, de esa crueldad, son impunes, no sabemos qué pueda suceder luego cuando cambie la coyuntura para cualquier lado. Esto es muy importante para nuestra convivencia entre ciudadanos y para la convivencia de los ciudadanos con el poder eventual, con el poder de turno.
Yo, la verdad, no sabía que tenía que preparar una ponencia, les digo lo que en este momento he pensado. Y más bien preferiría luego que conversemos con todos ustedes y les invito de nuevo a ver la película. Vamos a darle la palabra a Manuel Gándara, por favor. Muchas gracias, Vicente. Quiero nuevamente agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo, conociendo otros contextos y otras luchas que se vienen desarrollando. Gracias a CIESPAL, concretamente en la persona de Francisco Sierra y en tu persona por la invitación y por hacer posible este evento. Se nos invita hoy en el marco de este seminario sobre derechos humanos, comunicación y lucha por la dignidad, a centrarnos en los temas de memoria y democracia. Y yo creo que hay que comenzar reconociendo que las luchas por democracia y las luchas por derechos humanos se dan en distintos niveles, se dan en distintos ámbitos, en distintos campos. Si hablamos de luchas por la dignidad, si hablamos de luchas por derechos humanos, si hablamos de lucha por democracia, esas luchas se dan en distintos campos. Y en este espacio nos estamos centrando en dos de esos campos. En el campo, o al menos yo me quiero centrar en dos de esos campos. Uno es el campo de los discursos, de las teorías, de las narrativas, de las maneras como echamos el cuento. Y otro es el campo de la memoria. Son dos campos directamente relacionados. Y son campos por los que normalmente pasamos sin mucha prevención, en los que no nos detenemos mucho. Digo, los ciudadanos de a pie no nos detenemos mucho a problematizar esos campos. Los damos por supuestos, los naturalizamos, los creemos como una cosa que ocurre y ya. Cuando por el contrario, el campo de las teorías, el campo de los discursos, de las narrativas y el campo de la memoria son dos campos fundamentales donde nos jugamos la vida, donde nos jugamos el futuro, donde nos jugamos el proyecto de sociedad, donde nos jugamos los proyectos personales. Normalmente cuando conversamos sobre estas cosas, yo digo, es como si le entregáramos a otro la posibilidad de decidir los conceptos con los que yo voy a pensar. Con lo cual yo voy a hacer mucho para salirme con la de él. Porque si él me pone los conceptos, yo pienso en función de lo que a él le conviene que piense. Pues eso ocurre con los discursos y eso ocurre con la memoria cuando no problematizamos, cuando no desarrollamos un pensamiento crítico sobre esos campos. Me gusta recordar lo que decía Herbie Cox con el tema de los discursos, de las narrativas. Dice, toda teoría es hecha por alguien y para algo. Toda teoría es hecha por alguien y para algo. Las teorías no bajan del cielo, no existen desde siempre, no son naturales, no crecen en los árboles. Son hechas por alguien, alguien las formula y la formula con una intención, para algo. O sea, esas construcciones que se hicieron sobre Alfaro Vive Carajos fueron hechas por alguien y para algo. La teoría sobre qué es o no democracia es hecha por alguien y para algo. La historia que se cuenta es hecha por alguien y para algo. La idea de lo que tenemos sobre lo que es ser persona, de lo que es ser sociedad, etcétera, es hecha por alguien y para algo. Tenemos que desnaturalizar las teorías. Y lo mismo con la memoria. A veces suponemos que la memoria es un acumulado que naturalmente se va generando sin demasiada intencionalidad de fondo. Por el contrario, es importante identificar la memoria como una construcción, como un campo de lucha. Y como toda construcción social, está en permanente reconstrucción, desconstrucción. La memoria como un campo de lucha en el que nos estamos jugando, digamos, ese marco social que decía Bernstein, a partir del cual vamos a tener la posibilidad de reconocer problemas, de discutir, de identificar lo que entendemos por sociedad, de identificar lo que entendemos como necesidad histórica para enfrentar o no. O sea, tenemos que identificar la memoria como un campo también de disputa.
Y a mí me gusta ahí siempre poner el ejemplo, tuve la oportunidad de estar un tiempo en España mientras estudiaba, poner el ejemplo español, porque es para mí como muy significativo. Voy a utilizar un par de veces en esta intervención el ejemplo de España. Los españoles les consumen el discurso de la reconquista. Ellos reconquistaron, expulsaron a los moros y reconquistaron España. Y dice, bueno, pero para reconquistar algo, ese algo tenía que existir antes. Ocurre que, primero, los moros tuvieron 700 años, más de lo que llevan los cristianos ahí. Y luego, no había España antes del poderío, de la presencia árabe. Por tanto, no podemos hablar de una reconquista. No se reconquista algo que no existía antes. Sin embargo, el discurso de la reconquista funciona como un mito fundacional que permite dar una cierta cohesión y una cierta proyección colectiva al fenómeno nacionalidad, identidad española. Ahí Vicente podrá echar el cuento mejor que yo, pero en todo caso creo que es un ejemplo claro de cómo se construye memoria a partir de una cierta intervención políticamente intencionada para brindar un marco a partir del cual pensamos todo lo demás. Veamos lo importante entonces de problematizar los marcos de memoria a partir de los cuales identificamos o no problemas. Y eso nos ocurre también con mucha frecuencia, nos ocurre radicalmente en América Latina. Y nos ocurre particularmente en los debates sobre democracia. En los debates sobre democracia, generalmente cuando pensamos en las situaciones de violencia masiva, de violaciones masivas de derechos humanos y de la construcción de una sociedad democrática, enseguida nos referimos a los fenómenos dictatoriales de los años 60, 70 y 80, con lo cual ya hacemos un corte. Y yo creo que es importante comenzar por identificar esas violencias masivas en un campo, en un espectro mucho más amplio, porque ese fenómeno no es un fenómeno aislado. Las violencias dictatoriales de los 60, 70 y 80 son un momento en un proceso de violencia estructural que hemos vivido y seguimos viviendo en el continente. Por tanto, si lo aislamos como si fuera un fenómeno extraño, ni vamos a tener capacidad de identificar y reconocer lo que está de fondo en esos fenómenos de violencia masiva, ni vamos a ser capaces tampoco de identificar en qué medida las violencias que vivimos hoy son producto de ese continuo histórico. Entonces creo que ahí tenemos desafíos importantes para pensar en memoria y democracia. Tenemos desafíos importantes en el campo de la memoria, en el campo de los derechos humanos, en el campo de la construcción de los discursos. Y creo que en particular es importante ver, si reconocemos la memoria como un campo de lucha, a mí me gusta una frase de Boaventura, una afirmación de Boaventura de Sousa Santos, porque donde pone en evidencia esto de la memoria como un campo de lucha, dice: la neutralización epistemológica del pasado siempre ha sido la contraparte de la neutralización social y política de las clases peligrosas. No hay un fenómeno de neutralización epistemológica gratuito, espontáneo, neutral, no. Eso hace parte también de un fenómeno de neutralización de las clases consideradas peligrosas. Y un fenómeno y el otro está directamente relacionado. Entonces necesitamos identificar esas relaciones. Yo creo que en particular en el caso latinoamericano necesitamos ver en esa construcción de memoria, en ese proceso de lucha por la memoria, necesitamos problematizar, como les decía, en un espectro más amplio, porque si no identificamos cómo nuestros procesos de construcción social han estado marcados no solo por el fenómeno colonial, sino por el fenómeno patriarcal, por el patriarcado, si no identificamos cómo estamos marcados cómo vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas, cómo vivimos en sociedades profundamente racistas, no vamos a entender eso, lo que ocurrió en las dictaduras de los años 60, 70 y 80, porque las vamos a identificar como un fenómeno aislado. O sea, si no identificamos los procesos de violencia en el campo de las dictaduras como una expresión
de una forma de organización del poder en función de un determinado proyecto de sociedad directamente vinculado con la construcción de una sociedad marcada por unas relaciones de producción capitalista, no estamos entendiendo entonces, o sea, pensamos que el capitalismo va por un lado, las dictaduras van por otro, y son como cuerpos extraños que no logramos ni explicar, ni reconocer, ni identificar sus consecuencias hoy en día. Creo que entonces es importante, si vamos a pensar nuestras democracias, y si incluso asumiendo ese corte de las dictaduras de los 60, 70 y 80 para acá, necesitamos comenzar a problematizar en cómo las violencias, las permanencias autoritarias que hoy vivimos son producto de esa impunidad que seguimos arrastrando de los fenómenos de violencia masiva que vivimos en el pasado. Entonces, preguntarnos por la memoria es poner todo esto a debate, abrir el campo de discusión para que no haya una verdad oficial que invisibilice las otras voces, que invisibilice a otros actores sociales que sufrieron violencia y que siguen sufriendo la violencia de no permitírseles expresar su voz en la construcción social que requiere la participación de todos para identificar cuál es la verdad, que siempre será verdades plurales en juego, en conflicto, en contradicción. Entonces, si no permitimos que esas voces se expresen, vamos a seguir acumulando violencia, violencia epistémica, violencia, además de la violencia, de todas estas otras violencias de las que hemos venido hablando. Creo que producto de este no reconocer la violencia en sus múltiples expresiones, algunas de las alternativas que hemos ido construyendo, incluso en el campo de lo judicial, de lo jurídico, tienen un alcance excesivamente corto. Yo me voy a permitir, con todo lo que felicito y reconozco la importancia de los procesos de justicia transicional, yo me voy a permitir también señalar que, en buena medida, lo que hemos ido construyendo como justicia de transición arrastra un sesgo excesivamente individualista, excesivamente sesgado por esa imposibilidad de identificar la violencia en un campo mucho más amplio. Me explico. Asumimos que es necesario saldar deudas con el pasado, nos embarcamos como sociedad en proyectos de justicia transicional, pero normalmente vamos poco más allá de las reparaciones individuales. Poco más allá de las reparaciones individuales. Y, por ejemplo, somos capaces de reconocer a la víctima y como sociedad asumimos lo que se le hizo a la víctima, pero no recuperamos la lucha por la que esa víctima luchaba. Eso es algo que las madres de Plaza de Mayo nos dicen constantemente. Dice, nosotras fuimos paridas por nuestros hijos, porque nuestra lucha es la lucha por la que ellos fueron desaparecidos. O sea, para ellas no es suficiente la recuperación del cuerpo, porque ellas identifican que un verdadero proceso de justicia implica no solo la reparación individual de la persona que fue desaparecida, torturada, sino también ser capaces de preguntarnos como sociedad por qué hombres y mujeres que luchaban contra un sistema de acumulación capitalista, que luchaban contra la violencia de un Estado que sancionaba jerárquicamente a la sociedad, por qué esas luchas no son nuevamente incorporadas como sociedad en el debate. No, recuperamos a la persona, un consejo absolutamente individualista, pero invisibilizamos su lucha. Entonces, estamos nuevamente en el intento de saldar deudas con el pasado, estamos reproduciendo una lógica que tiene en buena medida un sesgo individualista del cual no logramos del todo liberarnos. Creo que ahí tenemos un desafío importante a la hora de pensar en términos de justicia de transición, cómo recuperamos, cómo hacemos justicia también a las luchas, a los procesos de lucha. Y por eso la importancia de seminarios como este, donde nos preguntamos por la relación entre memoria, procesos de lucha y derechos humanos. Bien, yo creo que
para ir enfrentando esos desafíos, algunos de los elementos que necesitamos comenzar a identificar es, uno, preguntarnos por las permanencias autoritarias que como sociedad arrastramos. ¿En qué medida las víctimas de hoy son víctimas de un sistema que condensa violencias que se han venido acumulando en el tiempo? Yo estuve trabajando con la Comisión de la Verdad en Brasil, en Río de Janeiro, y uno se pregunta, bueno, ¿en qué medida el sistemático asesinato por parte de los cuerpos policiales de jóvenes negros pobres de la favela es una permanencia autoritaria de un sistema estatal que no ha identificado las permanencias autoritarias producidas por la impunidad que se arrastra desde la dictadura que sufrió el Estado brasileño? O sea, si no somos capaces de reconstruir esas luchas, si nos quedamos solo en los individuos y no somos capaces de ir más allá de los individuos y armar una memoria de nuestras luchas, de las luchas de nuestro pueblo, vamos a seguir entonces solo con una lógica excesivamente individualista liberal, tratando incluso de superar las injusticias del pasado. Corremos el riesgo de quedar entrampados en esa metodología a la hora de intentar superar las violencias. Necesitamos entonces reconocer las permanencias autoritarias, necesitamos por tanto releer la historia desde las víctimas. Cuando hablamos de recuperar las luchas, de reconocer las luchas, de reconstruir la memoria, eso no se hace de manera neutral. Eso requiere un posicionamiento claro en términos políticos e ideológicos. Y desde el pensamiento crítico, ese posicionamiento tiene que ser desde las víctimas, como ya ha sido expresado en esta mesa. O sea, hay autores que nos dicen claramente, si yo sigo leyendo la historia como se construye oficialmente, es como quien intenta limpiar una alfombra en el mismo sentido en que van los pelitos de la alfombra, ¿no? Toda la basura se queda abajo. No, la historia hay que releerla como quien limpia una alfombra, que hay que hacerla a contrapelo, para que toda la mierda salte. Claro, si yo sigo reproduciendo la historia oficial, si yo sigo invisibilizando las luchas, si yo sigo invisibilizando a las víctimas, yo seguiré tapando todas las contradicciones que como Estado hemos venido construyendo a lo largo de la historia. Entonces necesitamos hacer esa reconstrucción y eso hoy en día tiene desafíos fundamentales en el campo de la comunicación. Para cerrar con la otra pata de este seminario. Y yo digo que tiene desafíos fundamentales porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo recuperar la historia de las luchas en una sociedad marcada por una hegemonía de carácter liberal individualista? ¿Cómo recuperar la historia de nuestras luchas colectivas? ¿Cómo recuperar la historia de nuestras luchas, de nuestras víctimas en una sociedad que premia al exitoso individuo competitivo? ¿Cómo hacerlo? Y eso es un problema de carácter cultural profundo. ¿Cómo recuperar la memoria de nuestras luchas en una sociedad post-argumentativa? Esa frase no me gusta, pero se la estoy, agarrando al que le dirigió la campaña política a Macri, el que acaba de ganar en Argentina. Ese señor, ecuatoriano por cierto, cuando le preguntaron cuál era la base de su campaña política, dijo, no, bueno, lo que hay que entender es que vivimos en sociedades posargumentativas. Entonces uno ve la campaña de Macri, que acaba de ganar, y uno ve qué es lo que decía Macri, ¿qué va a hacer usted con derechos humanos? Vamos juntos, adelante, con alegría, todos para adelante. ¿Y qué va a hacer con la política económica? Con mucha alegría, vamos para adelante, todos juntos. ¿Y qué va a hacer con el problema de las favelas? Con mucha alegría, juntos y muchos colores, vamos juntos, unidos. Sociedades posargumentativas. Entonces, en una sociedad individualista, competitiva, en una sociedad posargumentativa, suponiendo que eso sea cierto, sería interesante discutirlo, ¿cómo recuperamos la memoria de nuestras luchas? ¿Cómo reconstruimos memoria? Recordemos que eso es un proyecto político. Digo, porque cuando uno habla de memoria, yo no estoy pensando en el pasado, uno reconstruye memoria para el proyecto de futuro, siempre. Cuando hablamos de memoria estamos hablando de una reconstrucción
que tiene un contenido político en función de un proyecto de sociedad en el que nos queremos embarcar. Entonces, necesitamos preguntarnos, en términos comunicacionales, ¿cómo hacemos eso? En este marco concreto de sociedad en el que nos encontramos. Y creo que para eso es fundamental, entonces, entre otras cosas, ese ejercicio de pensamiento crítico en derechos humanos del que hemos venido hablando. Porque el discurso de los derechos humanos nos puede servir para hacer esa reconstrucción de las luchas, esa reconstrucción de la memoria en función de las luchas y de las víctimas, o nos puede servir para todo lo contrario. El discurso de los derechos humanos también puede servir para ocultar a las víctimas. La semana pasada, una candidata, Keiko Fujimori, justificó la masiva violación de derechos humanos a que fueron sometidas las mujeres en Perú con esterilizaciones forzadas en nombre de los derechos humanos. Dijo que eso estaba perfectamente adecuado al ordenamiento internacional y a los derechos humanos. Entonces, cuidadito con los discursos. ¿Se acuerdan? Discursos y memoria, campos relacionados, campos en disputa. Cuidado con naturalizar los discursos, porque también podemos ser muy ingenuos y pensamos que cualquier cosa que se nos venda en nombre de los derechos humanos es bueno y lo compramos. Hay que tener cuidado también. Entonces, necesitamos un pensamiento crítico en derechos humanos que nos permita superar el sesgo individualista, etnocéntrico, con que se ha ido construyendo el discurso de los derechos humanos. Y necesitamos además un discurso de derechos humanos que nos permita un abordaje complejo, que supere el formalismo jurídico, que reconozca la importancia de lo jurídico, pero que vaya más allá, que nos permita crear un sistema de garantías que pase por lo jurídico, pero que también atienda a los desafíos que tenemos en el campo de lo político, en el campo de lo económico y en el campo de lo cultural. Entonces, si yo no logro ver derechos humanos con desafíos en ese sistema complejo de garantías, si yo dejo que el discurso de los derechos humanos sea secuestrado solo para el campo técnico, jurídico de especialistas, estamos entregando una narrativa construida a lo largo de la historia por actores sociales y que ha servido para impulsar luchas y por tanto nos estaríamos desempoderando en esa tarea de construcción de memoria hoy en función del proyecto de sociedad que queremos para el futuro. Muchísimas gracias.